Bueno, ¿y de qué va a venir la jornada de hoy o de qué arrancó la jornada de hoy en materia informativa, lo que pasó, lo que va a pasar? Exactamente. ¿Cómo anda la ciudad? Está violenta. Seguimos con, obviamente, el ambiente violento, no solo por la parte obvio social que estamos pasando, que incluso ya hay mucha gente que se está preguntando por qué tanta violencia en el ambiente. Les quiero contar. Vieron que ayer estábamos comentando sobre la situación de la pelea que sucedió en Teos, justamente en Esperanza, que se agarraron chicas. Sí, a trompadas. Totalmente. Además, Día del Amigo y todo, por supuesto el accidente y demás. Bueno, a eso le tenemos que agregar también en las repercusiones de qué es lo que está pasando con esta chica. Esta chica, por suerte, ya está estable, no terminó con todo este rumor, la fake news, ¿viste? Que estaba sucediendo de que había fallecido y demás. No, queremos aclarar que está bien, incluso está en buen estado, así que en una de esas en estos días se le va a dar el alta. Y a esto repercute otras noticias, como por ejemplo en Villa Ocampo, que también hubo un ataque fuera. Similar, ¿no? Exactamente, pero en este caso fue fuera del boliche, o sea que el boliche no se está haciendo responsable, pero se ve acá, se ve en otras ciudades y por ejemplo en otros lugares que son lugares que uno va para disfrutar, para divertirse, y resulta que por un altercado, por un vuelco mínimo de una gaseosa o una bebida alcohólica, por supuesto, llega a las trompadas, a violencia y demás. A esto lo derivo a otro hecho violento, que estoy hablando de la línea 13, ayer por la noche. La que va a Alto Verde. Exactamente. Ajá. Ayer por la noche, la empresa Buses Santa Fe notificó que su línea 13 tuvo ataques a través de piedras. O sea, recibieron muchos golpes y por supuesto estallidos de vidrios, que no se reporta ninguna víctima ni herida, ni siquiera el conductor, por suerte, así que solamente fueron daños materiales, pero volvemos a hablar nuevamente en esta nube, o aire, mejor dicho, violenta, y Buses Santa Fe ya notificó a través de su grupo de WhatsApp, ahí lo estamos viendo a la foto, por ejemplo, en el que prácticamente se ve el asiento con un montón de vidrios estrellados arriba suyo. Y bueno, Buses Santa Fe, a través de su grupo de WhatsApp que lo utiliza como comunicación, indicó que esto puede ser una probabilidad de que la línea 13 deje de andar a partir no de las 20 horas, sino a partir de las 18 horas. Bueno, vamos a estar atentos ahí porque la verdad que es la única vía de comunicación en términos de transporte público con Alto Verde, y a veces por un incidente. Alto Verde es un barrio históricamente estigmatizado donde vive mucha gente de laburo, que tiene que venir. Yo no sé si sigue existiendo, hace no tantos años todavía existía una suerte de servicio de bote que te cruzaba de Alto Verde ahí a la zona de los elevadores, y a la gente le ahorraba mucho, no solo en costo, porque el boleto para el laburante es alto, ¿no? Sino también en tiempo, porque estamos ahí, cerquita nada más. Y si le quitan esa vía de comunicación que es el transporte público por un incidente, uno entiende la situación de la empresa de colectivos, uno entiende la situación del chofer, pero me parece que bueno, hay que aplicar otra norma, si no gana el violento, ¿no? Exactamente, por supuesto. Había un momento, recuerdo, que patrulleros seguían los colectivos, o incluso había servicio policial arriba de las unidades. Lo cual es bastante difícil. Claro. ¿No? Porque si no tenés que gastarte todos los patrulleros siguiendo colectivos. En fin. Bueno, gracias, Yuna. En un ratito la seguimos. Con Yuna Giordano nos vamos a quedar también aquí toda la mañana. Y yo quería detenerme en algo que ella estaba planteando, porque ayer hubo otro episodio, casi como lo que están sucediendo. Después de la película se ganó el nombre de Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan la película en la que Ricardo Darín, ya por encima de toda su popularidad, y él mismo usa en la red social de la X el nombre de Bombita Darín? ¿Se acuerdan de Bombita? Aquel tipo que por una injusticia en el tránsito va y elige hacer un atentado en el corralón donde se guardan los vehículos, y donde todos hemos ido alguna vez y hemos sido bastante maltratados. Bueno, ayer en San Jorge, les decía, hubo un episodio de Relato Salvaje también,
y tuvo como protagonista a un señor que, disgustado porque la empresa provincial de la energía, como él mismo dicho, lo boludeaba, él entendía que lo boludeaba, fue con un pico de esos que se usan en la construcción o en la destrucción y empezó a golpear salvajemente todo lo que andaba por ahí. No tuvo la voluntad de atacar a ninguna persona. Entró, nosotros lo estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, si nos siguen de allí, atacó los escritorios, el personal empezó a disparar, había 2 chicas frente a los primeros escritorios que tuvo a mano. Después se acercó un hombre como para detenerlo, no tuvo la voluntad de agredirlo, sino que empezó a romper todo lo que había a su alrededor. Y lo que uno se pregunta ante este tipo de episodios que empiezan a ser muy, muy comunes, no son casos de inseguridad, no hay que confundirse con eso. Una cosa es lo que sucedió ayer en el barrio Escalante, una entradera violenta y demás, y otra cosa son estos episodios que empiezan a ser cotidianos y que se suman, como por ejemplo las batallas campales que tienen como protagonista a los boliches, y lejos de los episodios de inseguridad que nos dominan, nos invaden la cotidianeidad, estos episodios también empiezan a ser frecuentes, y uno, cuando los toma aislados, piensa o tiende a pensar que son obras de locos sueltos. O sea, se pelean 2 pibas en el boliche y en todo caso, desde el sentido común y desde cierto machismo dirán, bueno, se pelearon por un pibe. Entra un tipo a romper todo a una oficina de la EPE y dirán, es que lo tenían podrido y no le solucionaban el problema. Se agarran a trompadas 2 tipos porque tienen un accidente de tránsito y entonces nosotros naturalizamos y decimos, este pasó en rojo, entonces el otro se calentó y lo fajó. Y la realidad es que cuando uno toma estos episodios como algo que empieza a ser sistemático en la sociedad, deja de ser un hecho aislado, particular, y es tomado como un todo, uno empieza a pensar que la sociedad, o en todo caso quienes gobiernan la sociedad, van generando las condiciones de violencia para que lo que en todo caso pueda ser una molestia pase a ser una agresión mutua, una agresión desmedida. Cuando la gente lo está pasando muy mal y cuando además de que lo pasa mal, desde los ejemplos que deberían darse desde el Estado, lo que se potencia es la agresión verbal, el límite casi con la agresión física, se genera un cóctel que tiene como producido esto que pasa. Entonces uno dice, no está bien tomar estos episodios como hechos aislados. Suceden cada vez más a menudo, y si bien nunca nada es por una sola causa, si bien siempre los efectos son multicausales, si bien uno no justifica jamás la violencia bajo ningún tipo ni bajo ninguna perspectiva, a lo mejor uno puede comprender por qué suceden estos episodios, viendo que quienes tienen que, en todo caso en un proceso de crisis al que ellos mismos nos han conducido, tienen que obrar al menos con cordura, están incentivando todo el día la violencia. Hoy el presidente Milei va a formar parte en Córdoba de una suerte de festival, de congreso que es vendido como el más antisurdo del mundo, y en el que habrá una charla que enseña a cómo odiar mejor a los periodistas. Y no estoy haciendo una respuesta corporativa, ni mucho menos, porque no vamos a defender nosotros corporaciones, ni lo hacemos nunca, ni lo vamos a hacer. Y los tuiteros libertarios se la pasan todo el tiempo diciendo cómo van a incendiar el Congreso, a quién hay que matar, a quién hay que colgar.
Y si a eso le sumás que quienes generan ese discurso de odio están llevando adelante una suerte de matanza por goteo de los sectores asalariados, de los sectores que quedan sin trabajo, de los sectores que no tienen trabajo fijo, de los que necesitan de la salud pública, de los que necesitan de la ciencia, de los que necesitan de la educación, eso genera en la sociedad un cóctel muy violento. Y ese cóctel no sabemos cuándo estalla, pero nos tiene a todos siempre al límite. Y entonces hay quienes tienen menos filtros para manejar esos límites y se suceden cada vez con más frecuencia este tipo de episodios, estos relatos salvajes. Yo no estoy diciendo que todos los episodios de relatos salvajes tengan que ver con la situación económica o con cómo se genera la violencia desde arriba hacia abajo. Pero cuidado, tampoco se piensen que si se generan las condiciones no haya gente más permeable, con menos filtro y con una situación económica tan dolorosa para ya empezar a pensar, cuando uno se dice popularmente está jugado, que lo que pudiera hacer no tiene ningún tipo de valor, que ya no importa más nada. Cuando una sociedad alcanza el punto de que ya no importa más nada, no es que sí o sí se van a generar estos episodios, pero sí seguramente van a ser cada vez más frecuentes.